Estaba el pastor Alberto con su esposa, que como bien saben ustedes, los enviamos durante unos meses a los Estados Unidos hasta que ahora, el mes que viene de abril, pues ya vuelvan otra vez a atender, ¿no?, las iglesias que tienen también en Fuerteventura. Y en el día de hoy, la iglesia nuestra en Miami celebraba un año y también han cambiado de local. Tenían un local que ya pues estaba un poquito la gente apretada, un poco incómodo, y también les he mandado el vídeo de este primer año de aniversario, donde también estuvo Alberto en él. Así es que oren por estos dos lugares, que el Señor los bendiga, y por supuesto por todos los lugares, ¿no?, donde el Señor está levantando su obra. Parece que el Señor lo está haciendo al revés, o a lo mejor lo está haciendo al derecho. Éramos nosotros los que lo hacíamos al revés. Primero levanta la obra y luego llega el obrero. Antiguamente llegaba el obrero y luego se levantaba la obra, ¿no?, después de mucho esfuerzo. Hoy en día ya está la obra, está las ovejas, está el lugar, está todo, y oramos para que los obreros aparezcan pronto y el Señor los envíe. De hecho, el mes que viene ya saben que va a dar comienzo ya oficialmente la escuela bíblica para preparar obreros. Vamos a estar durante 3 meses, no yo todo el tiempo, pero una parte sí, en Alicante, en nuestra finca de Novelda, con el objetivo de preparar a personas. Y bueno, de ahí pues confiamos de que se levanten parejas, matrimonios, obreros, para atender las obras que tenemos, ¿no?, en diferentes lugares. Así que también les pediré en su momento que estén orando mucho por ese proyecto, que sin lugar a dudas va a ser muy importante, porque una gran necesidad que venimos observando desde hace mucho tiempo entre nosotros, entre nuestro ministerio, es la falta de gente preparada, la falta de obreros, y por eso hacemos un alto en el camino. Este año no vamos a hacer un congreso en España como hemos hecho en otros años, porque la prioridad de este año no es hacer otro congreso más, sino la prioridad de este año es enfatizar la preparación de obreros, y ya pues en su momento ya se harán otros eventos, si Dios quiere. Aún nos quedan eventos por delante. Por ejemplo, tal vez el más importante y más cercano es el Congreso en Guatemala, que dará comienzo en el mes de junio, pero también en su momento hablaremos de todo eso. Hermanos queridos, Dios les bendiga a todos. Bienvenidos sobre todo a las visitas. Sé que esta tarde hay algunas visitas que están entre nosotros. Le damos un fuerte aplauso a las visitas y todos son bienvenidos en el nombre del Señor. Dios les bendiga a todos, hermanos. Amén. Vamos a orar un momentito para comenzar ya a prepararnos para recibir la palabra. Hay mucho material, hay muchas cosas que decir referente a estos temas que estamos tocando últimamente. El título de hoy es pasando por profecías, llegando a la esperanza, ¿no?, de profecías a esperanza, porque las profecías en la Biblia no es como algunos las clasifican en profecías negativas y profecías positivas. Todo es positivo, los que aman a Dios, todo nos ayuda para bien, pero no cabe la menor duda de que hay muchas cosas que son muy impactantes y que ya han comenzado a suceder, pero esto simplemente, como dijo el Señor, es el principio de dolores. Oramos en este momento. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias porque tú nos permites siempre acercarnos a ella, y lo hacemos con suma atención, con reverencia, porque sabemos que tú siempre hablas a través de esta preciosa palabra que tu Espíritu Santo inspiró en su momento, para que todos tus hijos, todo tu pueblo a lo largo de la historia tuvieran un manual para saber cómo tenemos que comportarnos y vivir, sobre todo en estos tiempos finales en los que estamos, Señor. Abre nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón, y que estemos atentos para que podamos recibirla con gozo y que edifique y fortalezca nuestra fe en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. A mí me gusta que el amén suene un poquito más fuerte. Muchas gracias, hermano, le agradezco. Yo sé que yo tengo la ventaja de usar micrófono, pero les aseguro que si me quito el micrófono y digo amén, pocos me van a ganar, Bueno, haciendo un pequeño resumen, y este mensaje que di el día jueves, titulado El Príncipe de Persia, o el Príncipe del Reino de Persia, mejor dicho, surgió a raíz de una serie, no digo de sueños, pero sí como de palabras que venían a mi mente durante la noche, desde el día que empezó la fiesta famosa de Purim y que arrancó esta guerra tremenda que algunos pronosticaban que iba a durar 3-4 días, y la verdad es que ya nadie sabe cuánto va a terminar ni cómo va a terminar todo esto, ¿no? El príncipe de Persia se menciona en el capítulo 10 de Daniel en 2 ocasiones.
En el primer versículo se habla de un rey físico, un rey que se podía tocar, se podía ver, se podían oír sus palabras, un rey vaya de carne y hueso. Pero en el mismo capítulo 10, el verso 13, se nos habla también de otro príncipe de Persia que es invisible. Es un espíritu, es un demonio, es un principado, un poder espiritual que operaba y probablemente siga operando en esa zona que ha cambiado el nombre, pero que antaño se llamaba y se conocía como el Reino de Persia. Por cierto, leyendo hoy los capítulos 36, 37, 38 y 39 de Ezequiel, en los últimos tiempos Persia o Irán tendrá mucho que ver con el cumplimiento de una serie de palabras proféticas que probablemente nosotros vamos a verlas cumplidas. Pero yo quiero en esta tarde hablar de una frase, realmente son dos palabras, que aparecen en el libro de Daniel en varias ocasiones. La primera vez que aparece es en el libro del Génesis, pero también aparece en Jeremías, aparece en Ezequiel. Y esa frase quiero si me haces el favor de ponerla ahí un momentito, la he puesto, digamos así, vocalizada, ¿no? Beaharit Hayamim. Esa frase, Beaharit Hayamim, aparece en varias ocasiones en el libro de Daniel y siempre hace referencia a los tiempos finales. La Biblia nos habla de los días de la creación, la Biblia nos habla de los días o de los años que estuvieron los israelitas en el desierto dando vueltas. La Biblia nos enseña a contar los días para saber cuándo comienza y cuándo finaliza una fiesta. Pero la Biblia también habla de tiempos finales. Y en el capítulo 10, versículo 14, el primer versículo que voy a leer, dice lo siguiente: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los Beaharit Hayamim. Esa es la frase. En los postreros o en los últimos días, porque la visión es para esos días. Es increíble cómo el Señor le cuenta lo que va a suceder a Daniel incluso antes de la primera venida de Cristo. Porque como hemos dicho muchas veces, el Señor ya ha visto cómo termina todo, cómo se realiza toda la historia de la humanidad, y Él está contando a Daniel lo que va a suceder en el futuro. Pero no descarta el Señor esa realidad paralela de que así como los gobernantes van a jugar un papel fundamental en los últimos tiempos, también el mundo espiritual va a moverse de una forma tremenda. Y dijimos el jueves, solamente lo recuerdo, que uno de los autores bíblicos que mejor nos describe la organización, la estructura del mundo espiritual es sin lugar a dudas el apóstol Pablo. Él conocía perfectamente la cultura romana y sabía perfectamente que se podía inspirar incluso para dar aplicaciones personales en la armadura del soldado romano. Y él dice que tenemos que ponernos toda la armadura porque llegará un momento en la iglesia, en la humanidad, que él lo llama el día malo. Dice, para que habiendo acabado todo, estar firmes después de haber pasado por el día malo. Bueno, él emplea la expresión el día malo. En el Antiguo Testamento se emplea el día grande y temible de Jehová y otras expresiones similares. Y el apóstol Pablo dice que en el mundo espiritual, que va de la mano al mundo físico en el cual vivimos y nos movemos, hay principados, es decir, príncipes, hay potestades, hay gobernadores, es decir, hay toda una estructura, hay toda una jerarquía. Ahora, a lo largo de la historia, casi desde el principio de los tiempos hasta hoy en día, el hombre, digamos la parte material o física, siempre ha querido echar mano del aspecto espiritual, pues para saber si iba a ganar o a perder una guerra, para saber si se iba o no a sanar de una enfermedad, para saber si iba a tener suerte o desgracia. Y ahí han salido todo tipo de agoreros, magos, astrólogos, adivinos, tarot, quiromancia, cartomancia y un montón de ciencias ocultas a las cuales el hombre ha echado mano y ha recurrido pues para saber en un momento determinado cómo le va a ir la vida. Y eso ha sido siempre así. Los egipcios tenían sus magos, sus astrólogos, sus adivinos, los babilónicos, los persas, los romanos, los fenicios, los cartagineses, todos siempre han estado un poco indagando, ¿no? Un poco buscando en el mundo espiritual respuestas a sus problemas actuales. Pero en los últimos tiempos las cosas van a cambiar. Ahora ya no es tanto el hombre el que busca
apoyo en el mundo espiritual para saber cómo le va a ir la vida, sino que en los últimos tiempos se va a invertir el orden, se va a dar la vuelta a la tortilla y va a ser el mundo espiritual el que va a estar tratando de buscar a personas, a instrumentos, para poder utilizarlos y obstaculizar el plan, el desarrollo profético que Dios ha establecido en su palabra. Y por eso este principado, este poder espiritual, se llama igual que el gobernante que estaba gobernando en ese momento, príncipe de Persia. Yo también soy príncipe de Persia, pero así como él pelea contra soldados, contra sangre y carne, yo peleo en el mundo espiritual, número uno, tratando de desanimar a los siervos de Dios, número dos, causando angustia y preocupación en el pueblo de Dios, obstaculizando las oraciones, haciendo todo tipo de interferencias para que se interrumpa la oración y haciendo todo lo que está a su alcance para impedir que la palabra de Dios se cumpla. La pregunta es, ¿eso sigue actuando y sigue moviéndose así? ¿O eso era antes de Cristo en la época del Antiguo Testamento? ¿Existen hoy en día poderes espirituales que intentan destruir familias, dividir iglesias, llevar a familias a la ruina? ¿Existe eso hoy en día, sí o no? Según vemos en la palabra de Dios, hermanos queridos, el mundo espiritual tiene también su agenda paralela a la agenda de Dios. Y el diablo, no les quepa la menor duda que él sabe lo que quiere e intenta conseguirlo, a pesar de que ya está sentenciado a muerte. Esta es la gran diferencia entre los poderes espirituales que se movían en el Antiguo Testamento, es decir, antes de Cristo, y el mundo espiritual en la actualidad después de la muerte y resurrección de Jesús. Que en el Antiguo Testamento Satanás campaba a sus anchas, y cuando Dios, por ejemplo, le preguntaba ¿de dónde vienes? Dice, vengo de rodear la tierra, ¿verdad? Y estaba en el jardín del Edén, estaba en el desierto tentando a Jesús, estaba en la casa de Job molestándolo, etcétera, etcétera. Sin embargo, hoy en día, aunque su radio de acción sigue siendo el mundo, porque la Biblia lo llama el príncipe de las tinieblas, el príncipe del mundo, él es un condenado a muerte, pero está bajo libertad condicional, es decir, ya no puede hacer lo que quiera, ya tiene unos límites y solamente puede llegar hasta donde nuestro Dios le permita que llegue. Ahora, los últimos tiempos serán tiempos, como dijo el Señor, Mateo 24, de guerras y de rumores de guerras, donde se levantaría en lo natural nación contra nación y en lo espiritual reino contra reino. Una cosa son las naciones, es una palabra completamente diferente a la que aparece para describir los reinos. Las naciones son los pueblos, las naciones que conocemos, que se van a enfrentar las unas con las otras, haciendo alianza, acuerdos, etcétera, etcétera. Y reino contra reino se refiere a la guerra, a la revolución que habrá y que haya en el mundo espiritual. Recuerden la frase típica que he dicho en muchas ocasiones, que todo lo natural es simplemente un reflejo de lo que está ocurriendo en el mundo espiritual. Entonces, cuando vamos al libro de Daniel, encontramos que hay profecías y hay datos que no eran para su generación, no eran para su época, sino son para nosotros en estos tiempos finales en los cuales vivimos. Dios se las dio a él, en muchos casos no las entendía, pero el Señor le dice, séllalas, escríbelas, aunque no las entiendas, enséñalas, porque son para los tiempos finales. De hecho, en el capítulo 12 aparece otra expresión, digamos, parecida, y es el tiempo del fin. Dios sabe cuándo llegará el fin, no del mundo, pero sí el fin de muchas cosas, pero no solamente en lo natural, sino también en lo espiritual. Muchas cosas que hoy en día existen y que usamos habitualmente dejarán de existir, porque ya no serán necesarias. Por ejemplo, Primera de Corintios capítulo 13 dice que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Llegará un momento que algo tan importante, un elemento tan imprescindible como es la fe, ya no será necesaria en el cielo. Ya no necesitaremos tener una esperanza de vida eterna, porque ya viviremos y estaremos participando de la vida eterna, incluso de la amada oración. Algún día nos tendremos que despedir de la oración. Gracias por habernos acompañado, gracias por habernos ayudado durante tantos años, pero llegará un momento en el que tenemos que decirle a la oración, se acabó. Y ya no necesitaremos orar
porque entraremos en otro nivel, en otra dimensión de tipo espiritual, ¿verdad? Porque dijimos el jueves, lo recuerdo, que lo espiritual fue primero que lo material. No solamente existe la materia y lo que podemos sentir y ver y tocar y oler y contemplar, medir y pesar, sino que el mundo espiritual precedió al mundo natural. Los ángeles, los demonios, los serafines, los querubines, etcétera, etcétera, ya existían antes de la creación que Dios hace en Génesis capítulo 1. Ahora, lo que el Señor le está dando a Daniel es una revelación de lo que va a ocurrir en los últimos tiempos. Pero ya se lo había dicho también a un rey de carne y hueso llamado Nabucodonosor. Daniel capítulo 2, versículo 28. Cuando Daniel le muestra, le revela la interpretación del sueño que ha tenido, aquella imagen de 4 materiales, oro, plata, bronce y hierro mezclado con barro, le dice: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Ahí vuelve otra vez a aparecer la frase que estamos analizando en esta noche. Y aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama, y ahí le da la interpretación. Es decir, que no solamente el Señor le reveló a Daniel, su profeta, su varón, el hombre de Dios, lo que iba a acontecer en los últimos tiempos, sino que también a este rey pagano, rey de Babilonia, también le mostró una parte de la historia antes de que se cumpliera. Él vivía en el tiempo del imperio de Babilonia, imperio babilónico, pero ese imperio caería, y de hecho cayó. Y entró en acción, entró en operación otro imperio formado por 2 naciones, los medos y los persas, y ese imperio también cayó, que fue dominado y conquistado por Alejandro Magno, el griego, y ese imperio cayó y fue dominado por más de casi por 1000 años por los romanos, y todo eso se lo está revelando el Señor a través de un sueño a este rey pagano llamado Nabucodonosor. Pero no es el primer caso ni la última vez que Dios le revela algo a un inconverso. También al faraón. Al faraón en Egipto le dijo: has tenido un sueño, nadie se lo podía interpretar, y a través de José, él sabía perfectamente lo que iban a ocurrir en los próximos años. Aún no habían venido los tiempos de abundancia, aún no habían venido los tiempos de escasez, pero faraón sabía lo que tenía que hacer, y por eso preparó a José y delegó en José y le dio toda su responsabilidad, porque el Señor le reveló a otro rey pagano, en este caso al faraón de Egipto, cosas que iban a ocurrir en los últimos tiempos. Es decir, no pensemos que solamente Dios está trabajando con la iglesia, con nosotros los creyentes. Dios está trabajando con el mundo entero, y la palabra dice que Él es el que quita y pone reyes. Así que en cierto sentido lo que estamos viendo en la actualidad y estamos viendo en la televisión y las personas que conocemos con nombre y apellido son en cierto sentido piezas en el gran puzzle, en el gran tablero donde Dios está llevando a cabo su plan profético. Si vamos al libro del profeta Ezequiel, un libro, por cierto, extraordinario, yo les recomiendo que lo lean, sobre todo los capítulos, ya digo, 36, 37, 38 y 39. En el capítulo 38 de Ezequiel, el verso 16, el Señor le dice a Ezequiel lo siguiente: y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días. Ahí aparece otra vez la misma expresión, aunque en esta ocasión se ha traducido como al cabo de los días, de Aharit Hayamim, y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh God, delante de tus ojos. Si ustedes ven el capítulo 36 del libro del profeta Ezequiel, se nos habla de una restauración futura de Israel. Ellos no estaban en ese momento en su país. Las tribus del norte habían sido arrasadas por el imperio asirio. Las tribus del sur, las únicas que quedaron, que fue Benjamín y Judá, habían sido sacadas del sur y llevadas al cautiverio en Babilonia. Pero el Señor habla de una restauración global, de una restauración nacional, tanto de lo que se conoce como las tribus del norte, Israel, como de las tribus del sur. Y para que él entienda la repercusión y el alcance y la realidad de esta unificación de las 12 tribus, le muestra una visión, que es lo que Luis ha leído en esta tarde. Le muestra un valle lleno de huesos secos,
que son nada más y nada menos que todos los judíos esparcidos por todas las naciones de la tierra. Y dice la Biblia que no había ninguna esperanza para esos huesos, eran huesos secos, no había en ellos vida, no había nada. Sin embargo, cuando el Espíritu comienza a operar, se convierten en un gran ejército, y ahí vemos dos restauraciones. Una que ya se ha producido, 1948 es el año que nacionalmente, como país, como nación, el pueblo, el Estado de Israel fue restaurado. Pero la restauración espiritual, lamentablemente, todavía no se ha producido. Pero no les quepa la menor duda de que también se va a producir. Pero antes de que se produzca esa restauración espiritual, donde se avergonzarán de sus pecados, donde pedirán perdón por aquel que traspasaron y rechazaron, etcétera, etcétera, tendrá que venir, según el capítulo 38 y 39, lo que se llama o se conoce con el nombre de el tiempo de angustia de Jacob. Es decir, va a haber una restauración nacional y una restauración espiritual. Pero antes de que se produzca esa restauración espiritual, ustedes van a tener que pasar por un periodo terrible de guerras, de angustia y de muchas cosas que me llevaría horas explicarles. Pero curiosamente, en el capítulo 38 de este profeta Ezequiel se mencionan algunas naciones y algunos dirigentes del mundo que van a formar parte de esos instrumentos que Dios va a utilizar para presionar a Israel, para llevarlos al arrepentimiento. Porque el objetivo de todas estas guerras, el objetivo de todos estos ataques, el objetivo de muchas cosas que están ocurriendo es simplemente, digo simplemente entre comillas, poner de rodillas a Israel y que reconozcan que el único que les puede salvar es su Dios. Pero no solamente reconocer eso, sino reconocer que aquel que vino a dar la vida por ellos lo rechazaron y lo crucificaron. Y llegará el momento cuando lo verán, harán gran lamentación, se arrepentirán, el velo de sus ojos será quitado, y entonces dice la Biblia, y todo Israel será salvo en aquel día. Capítulo 38 de Ezequiel, dice la Biblia, vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Meset y Tubal, profetiza contra él. Todo lo que se dice en la Biblia de este personaje Gog, que puede ser un tipo del anticristo, siempre es todo en contra. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, soberano de Mesec y Tubal. Te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos, jinetes y todo equipados, gran multitud de paveses, escudos, teniendo todos ellos espadas. Y ahí vuelve a aparecer Irán, pero con el nombre bíblico. Por eso Irán no va a ser destruida. Todo lo que estamos viendo en televisión, todos los ataques que está experimentando, puede ser que se calme el Medio Oriente por un breve periodo de tiempo, pero Irán no va a ser destruido en ningún momento, porque si no, entonces la Biblia miente, porque en Ezequiel capítulo 38 dice que Persia o Irán, junto con Cus, son naciones de África, son países árabes, Fut con ellos y todos, Gomer y todas estas tropas, Togarma es Turquía, todas estas naciones se van a unir en los últimos tiempos y atacarán a Israel bajo la protección o bajo el mando de Gog, que es un líder que logra aglutinar a más de 200 millones de soldados. Hay más datos sobre esta guerra. Es la famosa batalla de Armagedón. Zacarías capítulo 14 nos describe qué tipo de armamento se va a utilizar, qué va a pasar con ese armamento, cuántos van a morir, cuánto tiempo se va a estar enterrando cadáveres, etcétera, etcétera. Es decir, que si alguno piensa que este mundo se va a arreglar en los próximos días, semanas o meses, permítame echarles un jarro de agua fría encima y decirles que esto no lo va a arreglar absolutamente nadie, porque el único que puede poner paz en la tierra es el príncipe de paz, que es el Señor Jesucristo. El hombre intenta con sus bombas y con sus aviones y con sus amenazas y con sus historias, intenta normalizar la situación, pero simplemente lo que está haciendo es colaborar con Dios para lo que se avecina, porque lo que estamos viendo no es ni la punta del iceberg de lo que le viene no solamente al Medio Oriente,
sino a Europa también. Ya se está hablando de que hay misiles de largo alcance que pueden llegar incluso a ciudades europeas como París, Roma, etcétera. Pero la palabra de Dios nos enseña que el mundo espiritual cambiará de tal manera que los millones de demonios que están en Europa se van a alterar y a revolucionar de tal manera que el mundo será un auténtico caos. Y la Biblia dice que el que permite todo esto y el que lleva a estos millones de soldados a Israel, que llegan, como hemos leído en estos días, en Ezequiel 14, Zacarías 14, hasta el mismísimo monte de los olivos, y allí llega y muere el anticristo. La Biblia nos enseña que el que mueve y permite todo esto es nada más y nada menos que Dios. No es el diablo el que hace lo que le da la gana, es Dios el que está a punto de decir, basta, se acabó. Se acabó. Habéis destrozado mi mundo, mi planeta lo habéis convertido en una cueva de ladrones, y ahora me toca a mí mostrarles a ustedes mi poder y mi autoridad, y todas las naciones de la tierra reconocerán que Él es el único rey, que Él es el dueño de la tierra, y que Él quita y pone reyes, y que el único que puede poner orden, no solamente a título personal en nuestras vidas y corazones, sino a nivel mundial, es nuestro Dios. La gran batalla es la que hace que todas las guerras se terminen de una vez para siempre. Pero todavía quedan muchos detalles por cumplir. Pero esta restauración espiritual de la cual estamos hablando, ya también nos habló Jeremías en el capítulo 30. Léanlo entero, este es un capítulo extraordinario. Y en el capítulo 30, el Señor les está diciendo a Israel todo lo que les va a pasar, todo lo que les va a suceder por su rebeldía, por sus pecados, por su soberbia, etcétera, etcétera. Y al final, cuando ya les ha descrito todo lo que va a suceder, en el último versículo del capítulo 30 de Jeremías, dice Dios lo siguiente: no se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. Es decir, hasta que Dios no esté, digamos, satisfecho y diga, ya está hecha la obra, no va a parar. Y eso va a ser en el fin de los días. Otra vez vuelve a aparecer la frase, Ajarei Hayamim, en el fin de los días entenderéis esto. Es decir, hay cosas que van a ocurrir a lo largo de un periodo de tiempo que la gente no va a entender absolutamente nada. ¿Por qué está pasando lo que está pasando? Y mucho menos ellos. Pero la palabra de Dios nos enseña que ellos llegará un momento en el fin de los días. Hay otro capítulo impresionante que es el 12 de Daniel, que dice que cuando ya no puedan más, cuando ya se les hayan acabado las bombas, los misiles, cuando se les hayan acabado las fuerzas, entonces en ese momento el pueblo santo, el pueblo de Daniel, que era el pueblo de Israel, reconocerá que el único que les puede ayudar y salvar del exterminio total y absoluto es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y dice Jeremías, y al fin, cuando ya haya pasado la tormenta, cuando ya todo haya sucedido conforme a la palabra de Dios, entonces en el fin de los días es cuando van a entender por qué han ocurrido todas esas cosas. Así que si leemos las profecías y las ponemos todas encima de la mesa, que son un montón, encontramos en primer lugar que se tiene que producir, y es lo que marca el inicio, la cuenta regresiva, la restauración nacional de esta gente. La restauración nacional de un país que hace 70 años no existía. Hace 71 años este país llamado Israel no existía. ¿Dónde estaban? Bueno, estaban en Rusia, en América, en Jamaica, en África, en todas partes del mundo. No existía un país llamado Israel. En mayo de 1948, para asombro de las naciones de la tierra, surge, entre comillas, de las cenizas un país pequeño llamado Israel, y desde ese momento hasta el día de hoy no ha habido prácticamente ni un día de paz. Han sido una guerra y otra, cuando no es con unos es con otro, y cada vez es como los dolores de parto, cada vez serán más prolongadas y más dolorosas. Y no es que yo sea un experto en dolores de parto, ni mucho menos, pero es el ejemplo que pone la Biblia. Como los dolores que le vienen de repente a la mujer que está a punto de dar a luz, son dolores intensos, prolongados y que anuncian que viene un ser, y en este caso el que viene ya sabemos quién es, el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Amén, hermanos.
Cuando se produzca esa restauración nacional, queda un aspecto fundamental que es el reconocimiento por parte de este pueblo ya establecido en su tierra, el reconocimiento de Jesús, al que le hemos cantado Yeshua HaMashiach, el reconocimiento nacional por parte de los políticos, por parte de las autoridades religiosas, civiles, militares, etcétera, etcétera, el reconocimiento nacional de que Yeshua es el Mesías de Israel. Eso aún no se ha producido. ¿Cómo se va a llevar a ese punto? A través de un periodo terrible de conflictos, de guerras, de follones, etcétera, etcétera, que se conoce como el tiempo de angustia de Jacob. Un tiempo que cada vez va a ir a más, a más, a más. Y antes de que venga esa restauración espiritual, los últimos 7 años, ¿vale? Los últimos 7 años hasta que Israel caiga de rodillas y reconozca que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va a ir al Padre sino solamente a través de Él, ese periodo de 7 años, el Nuevo Testamento lo describe en todo un libro. Hay todo un libro que nos habla acerca de esos últimos 7 años, que nosotros los llamamos o los conocemos como el tiempo de la gran tribulación, donde hay una serie de símbolos, de animales, de caballos, etcétera, de números, a través de los cuales Dios nos da un mensaje de cómo cronológicamente se va a ir poniendo todo en su sitio y de cómo Israel tiene que prepararse para lo que se avecina. Porque lo peor que le espera al pueblo de Israel es esta, ya digo, confederación de naciones, capitaneadas por un personaje llamado en el Antiguo Testamento Gob. En el Nuevo Testamento Juan lo llama el Anticristo, aunque recibe otros muchos nombres en otros libros de la Biblia. Junta 200 millones de soldados de Europa, de África, de todas partes. Israel es abandonada completamente por Trump o por los Estados Unidos. Estados Unidos se echa marcha atrás, Estados Unidos se va a endeudar hasta el cuello, no va a poder hacer frente a la crisis económica que se le viene encima, porque todos los días está gastando miles, miles y miles de millones de dólares en esta guerra. Recuerden que, por ejemplo, Irán han sido capaces de hacer ellos mismos, de una forma, entre comillas, vamos a hacer así, casera, un tipo de armas que les salen muy económicas, muy baratas, pero que por el contrario, tanto a Israel como a los Estados Unidos le cuesta una fortuna interceptar un pequeño avioncito que te puede tirar un edificio abajo, y ese misil que lo intercepta vale muchos millones de dólares. Estados Unidos se va a endeudar hasta el cuello, el dólar se va a ir al garete, no va a valer ni un centavo, salvo solamente como papel higiénico. Estados Unidos se echa para atrás, y es entonces Israel cuando se ve totalmente sola. Ya no tiene apoyo. Y cuando se le acabe todo su apoyo, Daniel capítulo 12 lo dice, cuando se le acabe todo lo que tienen debajo de tierra y donde sea, es entonces cuando dirán, se acabó, ya no hay nada más que hacer. Y es entonces cuando tendrán que clamar en ese tiempo de angustia y de desesperación, donde van a ser atacados por tierra, mar y aire, con armas que todavía la humanidad no conoce, pero que ya la Biblia describe 800 años antes de Cristo, cómo operan en los animales, cómo actúan en las personas, en los seres vivos. Y es entonces cuando aparece el Señor. Y es entonces cuando Israel es restaurado espiritualmente. Y es el tiempo de la intervención más poderosa de Dios en la faz de la tierra. Ha habido momentos, si nosotros cogemos la Biblia, hiciéramos una lista de momentos en los que Dios ha intervenido de una manera sobrenatural y poderosa en la humanidad, hermanos, yo creo que nos faltarían libretas. Desde el libro de Génesis hasta el último libro, el Apocalipsis, hay cantidad de veces donde Dios actúa, donde Dios se hace presente y las cosas cambian completamente. Pero la intervención más poderosa y a nivel mundial de Dios, sin lugar a dudas, va a ser en esa famosa batalla de Armagedón, donde he llevado en montones de ocasiones a miles de personas para que vean el famoso valle de Armagedón o el valle de Meguido, donde se va a llevar a cabo una batalla tremenda, donde millones de personas perderán la vida. Y entonces dice la Biblia que cuando el Rey venga, porque no se olviden que el Señor Jesucristo cuando nació aún no hablaba, no había hecho ningún milagro, no había cambiado ninguna vida, no había resucitado ningún muerto, etcétera, etcétera. Ya vinieron de donde vivía Daniel unos personajes cargados de una cantidad enorme de dinero y de especies para poder financiar la huida al desierto, a Egipto de sus padres.
Y dice la Biblia que ellos habían sido guiados milagrosamente porque venían a adorar al rey de los judíos. ¿Quién les había dicho que ese niño era o iba a ser algún día el rey de los judíos? Algún día lo sabremos. Pero ellos no venían a adorar a un profeta. Ellos no venían a ver a alguien cualquiera, sino ellos venían a adorar al rey de los judíos porque milagrosamente habían sido guiados por una estrella que desde el oriente hasta el occidente los había llevado. Y la Biblia dice que cuando llegaron a Jerusalén, donde vivía el rey Herodes, y donde todavía quedan algunas ruinas, algunos vestigios del palacio donde él vivía, hablándole directamente, mirando a la cara y a los ojos al rey Herodes, le dicen: venimos a adorar al rey de los judíos porque su estrella hemos visto en el oriente. Ellos sabían que ese rey que tenían delante, de carne y hueso, títere puesto por los romanos, no era el verdadero rey del cual hablaban las profecías del Antiguo Testamento. Ellos viajaron 8 kilómetros hacia el sur, a una pequeña aldea que hoy en día es territorio de la autoridad palestina, llamada Betlehem, o la Casa del Pan, Belén. Y ellos fueron allí y se postraron y adoran a un niño que no habla, que no hace nada, pero lo adoran. Ese niño, cuando se hace grande y lo crucifican, la Biblia dice que otro pagano, no un judío, no un rabino, no un profeta, sino un gobernador romano, no se le ocurre otra cosa que poner encima de la cruz la sentencia, el motivo por el cual lo crucificaba, y es que él era el rey de los judíos, cuando para Roma no había otro rey más que el César. Cuando él iba a nacer, su madre, que vivía en una pequeña localidad, recibe la visita del mismo ángel que en varias ocasiones se le presenta a Daniel y le da revelaciones proféticas, y le dice: vas a concebir y vas a dar a luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y si uno analiza la vida del Señor Jesucristo a la luz de los 4 evangelios, te das cuenta de que Él nunca funcionó, nunca operó como rey. Limpió los pies, dio profecías, sanó enfermos, resucitó muertos, enseñó en sinagogas, atendió a huérfanos y a viudas, pero nunca fue proclamado rey y nunca tuvo un trono. Sin embargo, el ángel Gabriel dijo: reinará, futuro, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y esto concuerda con la revelación que Dios le dio a Nabucodonosor, cuando le dice: mira, tú has visto a tu reino, y has visto al siguiente, y has visto al siguiente, y has visto al cuarto, pero no te olvides que hay un reino que en esa imagen o en ese sueño, Nabucodonosor lo vio como una pequeña piedra, algo insignificante, que venía rodando de lo alto de una montaña, y cuando llega al valle le pega a la estatua, la desmenuza, y esa pequeña piedra se hace un monte gigante, y toda la gente tiene que ir a adorar a ese monte, que es un tipo de la figura del Señor Jesucristo. Es decir, el Señor ya sabe lo que va a ocurrir mañana. El Señor sabe cómo va a terminar absolutamente todo, lo conoce perfectamente. Él es el Dios de la historia. Él nos cuenta el futuro en tiempo pasado, porque Él sabe perfectamente cómo va a reaccionar el corazón del hombre, que por cierto dice la Biblia que es engañoso. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cómo vamos a reaccionar nosotros? ¿Nos estamos preparando espiritualmente y mentalmente para los tiempos que se avecinan? La Biblia nos enseña que Dios le dio tiempo para que se preparara Noé, y tardó más tiempo en prepararse que realmente el tiempo que estuvo dentro de aquel arca, digamos, herméticamente cerrado. La Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo le dijo a la iglesia en varias ocasiones: velad y orad, para que ese día, el día malo, el tiempo de angustia de Jacob, no sorprenda como ladrón en la noche. Porque si el padre de familia supiera cuándo viene el ladrón, velaría y no dejaría minar su casa. Pero si estamos distraídos, no estamos centrados en las cosas del Señor, y estamos detrás de vanidades y de tonterías, están ocurriendo cosas delante de nosotros y no somos conscientes de lo que todo eso significa y del mensaje que Dios está dándonos a través de lo que está ocurriendo. Ahora, si tu preocupación en la vida simplemente es llegar a fin de mes, hermano querido, ¿qué quieres que te diga? Si tu preocupación simplemente es tener los papeles en España para estar legal y conseguirte un trabajito y un día comprarte una casita y mandar dinerito a tu casa, pues querido, tu vida cristiana es una vida muy pobre y muy miserable. ¿Qué quieres que te diga?
Nosotros tenemos que tener una visión mucho más amplia. Nosotros tenemos que tener la visión de Dios. Nosotros tenemos que entender lo que el Señor nos está diciendo, queridos hermanos. Y lo que está ocurriendo es que se aproximan los tiempos finales. Y los tiempos finales Pablo los describe con dos palabras: tiempos difíciles y tiempos peligrosos. Ahora, si tú lo que buscas es la tranquilidad de tu hogar, de tus gallinitas, de tu terrenito, bueno, pues que Dios te bendiga, querido. Claro que podemos tener paz en medio de la tormenta, faltaría más. Claro que podemos y debemos tener paz y confianza en el Señor. Pero no te olvides que nosotros en este mundo estamos de paso, ¿eh? ¿Sabían eso? 3. ¿Cuántos sabían que estamos de paso en este mundo? Entonces, ¿a mí qué más me da si tengo pasaporte y ciudadanía americana, japonesa o china? ¿A mí qué más me da si yo estoy aquí de paso? Ahora, si yo quiero echar raíces en un país, pues claro, me hace falta esto y aquello. Pero es que no somos ciudadanos de este mundo. Estamos simplemente de paso. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Cumplir con el llamado y cumplir con nuestro deber y hablar a tiempo y fuera de tiempo, con ganas y sin ganas, con dolor de cabeza o sin dolor de cabeza, con dinero o sin dinero. Seguimos siendo hijos del Rey de Reyes y Señor de los Señores. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia tiene que despertar a la realidad de estos tiempos en los cuales vivimos. Claro, viene un futuro esperanzador. Es que lo bueno de esto, y tienes que entenderlo, que para que venga lo bueno, lo glorioso, lo maravilloso, lo majestuoso, primeramente tiene que ocurrir pues todo lo que la Biblia dice. Porque no hay gloria sin cruz. La gloria viene posterior a la cruz. Y la Biblia dice que por lo que padeció, aprendió obediencia. Y nosotros, hermanos queridos, todas las experiencias que hemos tenido en nuestra vida, desde el día que nos convertimos hasta el día de hoy, nos han tenido que servir para preparar y fortalecer nuestros corazones. Por cierto, ¿cuál es la meta de tu vida? ¿Tú por qué vives? Porque hay creyentes que no tienen una meta definida. Bueno, trabajito, una novia, me caso, tengo hijos, todo eso está muy bien. Pero todo lo que podamos hacer en esta vida que no esté dentro del plan perfecto de Dios es simplemente entretenernos. Y yo creo que la iglesia tiene que despertar a la realidad de que nosotros no estamos aquí para entretenernos. Estamos aquí para cumplir unos objetivos espirituales. Daniel no se desanimó, lo dije el jueves, cuando veía que oraba y oraba y oraba y oraba y no cambiaba nada. Y yo le digo a los que están así en esa situación ahora, a los que están orando por una situación X, la que sea, y no ves cambio, sigue orando, no te preocupes, no tires la toalla. Porque dice la Biblia que la razón por la que a Daniel no le venía la revelación y la palabra era porque había oposición, había interferencia en el mundo espiritual. Y yo creo que en estos tiempos, claro que el enemigo va a intentar desanimarte para que no ores, para que no te congregues, para que no estudies la palabra, para que no le hables a nadie de Cristo, pero eso te lo tienes que quitar, como dice la Biblia, sacúdete del polvo, aleluya, brilla y resplandece, porque el Señor Jesucristo está trayendo esta revelación, esta información, esta enseñanza a nuestras vidas para que sepamos que el mundo irá de mal en peor. Dice el Señor, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuántos dicen amén? Creo que el elemento más fundamental en estos tiempos que nos hace falta a todos y que nadie nos tiene que robar es la paz de nuestros corazones. ¿Están de acuerdo conmigo? Nadie nos puede robar la paz del corazón porque entonces estamos igual que la gente del mundo. Daniel no se desanimó. Es verdad, se afligió. La palabra dice que se afligió, que estaba orando, que estaba ayunando, porque veía que el pueblo no reaccionaba ante el edicto de libertad que había sido ya firmado hacía 2 años por el rey físico, el rey de Persia, Ciro, ¿verdad? Pero las preocupaciones y las cargas no nos tienen que quitar el sueño. Yo les pido, por favor, hermano, duerman y descansen bien. ¿Me están oyendo? No empieces en la cama. Mañana, ¿a quién tenía que llamar? Mañana tenía que llamar de la Coca-Cola. Mañana tenía... No, al dueño, era el dueño. No, mañana tengo que llamar a Juanita. Porque resulta, no, que no me llama. Si me llama, dice que no estoy. Y estás en la cama y se pone una pregunta. ¿Tú estás descansando o qué estás haciendo? ¿Tú tienes a un marido así, hermana? ¿Tú tienes a una mujer así, hermano? Yo, ni una amén, tremendo. Está bien. Está llegando la palabra, no te preocupes. No necesito el amén tuyo para nada, ¿eh? Pero si tienes a alguien así a tu lado y dices, te quieres callar ya,
Date quietito ya. Déjame dormir. No, pero es que mañana resulta que me dejes tranquilo. Que el mañana no existe, que a lo mejor no nos despertamos mañana, que nos vamos esta noche con el Señor. En otras palabras, hay que alimentar la paz y no alimentar los nervios. Porque la respuesta a tu oración a lo mejor viene durante la noche. No te das cuenta, hermano. No te das cuenta que tú has orado muchas veces por lo que estás esperando y que en algún momento, a lo mejor cuando menos te lo esperes, vendrá la respuesta a tu oración. Entonces tú esta noche duerme tranquilo, tranquilo. Que ronca, te vas al sillón de la sala, no pasa nada. Déjalo tranquilo. Si roncas, que está durmiendo bien. Tú preocúpate cuando no ronca. Cuando no ronca, cuidado, porque no está durmiendo. Y a la mañana siguiente, cuando te levantas, ¿qué tienes que decir? Gracias, Señor, por este nuevo día. Y cuando entres por la puerta de esta congregación o la congregación donde ustedes se reúnan, los que me están viendo por internet, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo tenemos que entrar a la iglesia? Ay, pastor, me duele aquí. Ay, pastor, me duele allá. Ay, la artrosis me está matando. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle y bendecir su nombre. Y si nosotros somos capaces en medio de este mundo loco de mantener esta actitud de paz, de confianza, como dice el mundo, de positivismo, de hablar bien, de no quejarnos, no solamente nos estamos haciendo un favor en lo físico y en lo espiritual, sino que vamos a poder también ayudar a otras personas que se van a poner en tu camino, que están desesperados, que no saben qué hacer, no saben a dónde ir ni qué agarrarse, pero tú le vas a decir, mira, yo vivo en el mismo barrio que tú, tengo probablemente los mismos o más problemas que tú, pero tengo un Dios todopoderoso que ha prometido estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y los problemas vienen por un camino, pero ¿sabes qué? Cuando oro, Dios los dispersa y se van por 7, porque mayor es el que está conmigo que el que viene contra mí. Entonces, estas cosas hay que saberlas, claro, pero yo no las cuento para asustarles. Si yo les quisiera asustar, les contaba otras cosas, ¿sabes? Yo no les cuento esto para que estén nerviosos, sino para que tú digas, Señor, qué grande que eres, que ya sé lo que va a pasar mañana. Jugamos con ventaja, hermanos, con la ventaja de saber que la victoria ha sido comprada por nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a transmitirle esto a nuestros hijos, vamos a transmitirle esto a nuestros hermanos. Tranquilo, hermano, Dios está con nosotros, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a acompañar en todo momento. Él nunca nos va a abandonar. ¿O es que acaso en los días de la pandemia ustedes no se acuerdan cómo nos cuidó el Señor? Porque perdonen que les diga esto, perdonen que se me ofenda a algunos, pero algunos cuando vinieron a la iglesia después de la pandemia casi no cabían por la puerta. Porque yo no vi a nadie anoréxico, yo no vi a nadie flaquito. Al contrario, yo vi a algunos y algunas que estaban bendecidos. Estaban en plena pandemia. ¡Qué terror! El mundo, el fin del mundo, el orden mundial. Y algunos vinieron que 2 tallas más, ¿me entiendes? Y vinimos con gozo y vinimos con alegría y no nos quejamos porque aprendimos a gozarnos en medio de la incertidumbre del mundo. Pues ahora exactamente igual. Ahora estamos en otra pandemia, pero ahora con la diferencia de que no estamos encerrados, sino que ahora el mundo está en pandemia. Pero nosotros aprendimos las lecciones de no quejarnos, de confiar en Dios y de no apartar nunca la mirada de Él. Y entonces todo te saldrá bien y serás prosperado en todo lo que emprendas. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor en esta noche y dígale, gracias Dios mío, porque tú estás conmigo. Aleluya, como poderoso gigante. Bendito sea Dios. Póngase de pie ahí donde está, hermano. Póngase de pie. Y vamos a decirle al Señor, quita de mí, Señor, las quejas. Quita de mí, Señor, las malas actitudes. Quita de mí, Señor, la incertidumbre. Así es como vive la gente que no tiene un Dios grande. Nosotros vivimos con gozo y con paz en el corazón. Vendrán luchas, pruebas, dificultades. Por un camino vendrán y por 7 huirán. Tantos textos que podríamos enumerar, pero lo importante de todo esto es que el Señor sustenta y cuida a su iglesia. Y si el Señor sustenta y cuida a la iglesia, significa de que a mí me cuidará y me protegerá todos los días de mi vida. No importa que tenga 60 años, o 40, o 30, o 18, o 90, no importa. El Señor no depende de nuestra edad para cumplir su palabra, sino de la fe de nuestros corazones. Y queremos, Señor, pedirte que no decaiga la fe de la iglesia, Señor.
Que no decaiga el ánimo de tu pueblo, Dios mío, en estos tiempos, sino al contrario, ahora más que nunca, tenemos que demostrar nuestra confianza en ti, sabiendo, Señor, que nosotros podemos vivir en victoria y ser luz en medio de un mundo lleno de oscuridad, de tinieblas, de ignorancia. Gracias, Señor, porque tú estás conmigo. Aleluya. Gracias, Señor, porque nuestra fe es un regalo del cielo para que podamos vivir en victoria todos los días de nuestra vida. Así que dígale al Señor: quita de mí las quejas, quita de mí los malos pensamientos, quita de mí todo aquello que no sea de ti, de tu agrado, Señor. Aleluya. Y pon en mí tu corazón. Bendito sea Dios. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, aleluya, levantarás tu rostro limpio de mancha, será fuerte y nada temerá. Aleluya. Te acostarás y no habrá quien te espante. Escúchalo bien, hermano. Y mucho suplicará tu favor. Otra vez. Te acostarás y no habrá quien te espante. Y mucho suplicará tu favor. Tendrás confianza, aleluya, porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro, aleluya. Y aunque oscureciere como la mañana será, la vida será más clara que el mediodía. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, aleluya, levantarás tu rostro limpio de mancha, será fuerte y nada temerá. Dilo conmigo. Te acostarás y no habrá quien te espante. Y muchos suplicarán tu favor. Te acostarás y no habrá quien te espante. Así es, hermanos, exactamente como hemos cantado en esta noche.